Dios los bendiga, hermanos. Estaremos hablando de la escritura en el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 10 al 12. La escritura dice de la siguiente manera: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. El tema se titula Los nobles de Berea. El apóstol Pablo se distingue por su obra misionera. Alcanzó a abrir muchas misiones, le permitió llevar el evangelio a los lugares más remotos, ya que su ministerio le permitía llevar el evangelio tanto a los hijos de Israel como a los gentiles. Y en los viajes misioneros del apóstol Pablo, las sinagogas de cada comunidad se convirtieron en el punto estratégico para exponer por medio de las escrituras que Jesús era el Mesías prometido. Pablo pasó de ser un hombre celoso de su religión cuando era fariseo a ser un creyente genuino, convencido de la autenticidad de Cristo como el Mesías. Su encuentro personal con Jesucristo en el camino de Damasco, cuando iba en busca de los creyentes que profesaban la fe de Jesús. En ese tiempo él tuvo un encuentro con Jesucristo y tuvo un cambio muy radical. Fue transformado en una nueva creación, una nueva persona. Y esto lo motivó y lo llevó a esforzarse más para demostrar que la figura del Mesías estaba plasmada en los escritos antiguos como la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Desde su llamado y conversión, Pablo quedó etiquetado por el mismo Señor Jesucristo con el título de instrumento escogido, según Hechos 9:15. Eso se debe a que la misión que Dios le estaba encomendando era llevar el nombre del Señor en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Su llegada a Berea viene precedida de la turba que ocasionó a algunos judíos de Tesalónica, los cuales acusaban a Pablo y a Silas de trastornar el mundo entero. Pablo acostumbraba a llegar aproximadamente 3 días de reposo en cada lugar que había una sinagoga para exponer el mensaje de Jesucristo, exponerlo conforme al Antiguo Testamento, ya que en aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento, no estaban los escritos. El evangelio que estaba presentando realmente Pablo estaba fundado con lo que decía la ley de Moisés, con lo que decía los salmos y los profetas, y lo presentaba delante de aquellas congregaciones para que ellos lo pudieran entender, comprender y aceptar. Pablo llegó a Berea y encontró un ambiente óptimo para exponer el mensaje. Hechos 17:11, parte A, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Había un contraste entre las dos audiencias. Los de Tesalónica, un grupo había mostrado desacuerdos, pero los de Berea eran personas que estaban atentos, eran más nobles, tenían una actitud realmente de ser receptivos, de escuchar el mensaje. Pocas veces el apóstol Pablo encontró una audiencia con gran disposición, sin nada que reprocharle. Es la audiencia que todo predicador desea tener alguna vez, una audiencia que sus oídos están puestos al mensaje, que están centrados en lo que el predicador está diciendo, una audiencia que está completamente centrada en el mensaje, dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Y esa era la audiencia de Berea, que estaba escuchando al apóstol Pablo. Su nobleza consistía, según Hechos 17:11, parte B, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda prontitud. Ellos reciben la palabra que el apóstol estaba predicando, estuvieron atentos al mensaje, le ponían sentido a lo que escuchaban. Lejos de rechazar el mensaje, primero lo escucharon. Lejos de levantar un juicio en contra del predicador, primeramente escucharon su mensaje, cómo plasmaba el mensaje, cómo trazaba las escrituras. Permitieron que el apóstol Pablo expusiera libremente el mensaje de Jesucristo
De esta manera los bereanos fueron buenos receptores. Para tener un buen diagnóstico de una predicación, primeramente hay que escucharla. Para poder tener un buen juicio de un predicador, primeramente hay que escucharlo. Y esto fue lo que hicieron los bereanos. Primeramente escucharon al apóstol Pablo. Después analizaron el mensaje, pero estuvieron muy receptivos a todo lo que estaba hablando. Conforme Pablo trazaba las escrituras, conforme abría las escrituras, ellos estaban atentos. Pero los bereanos hicieron algo más. No solamente se conformaron con escuchar el mensaje. Hechos 17:11, parte C, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Ellos mostraron interés primeramente en escuchar la exposición del apóstol Pablo, pero no se conformaron con eso. Ellos quisieron indagar más, investigar más, quisieron comprobar con los mismos escritos. A diferencia de nosotros en la actualidad, que cada creyente cuenta con una Biblia, con un escrito, con más de 2000 traducciones, en aquel tiempo los judíos, el pueblo de Dios, solamente contaba con los pergaminos que posiblemente nomás tuvieran el rabino que estaba exponiendo el mensaje, o posiblemente algún escriba. Así que ellos se reunían todos juntos como congregación y escudriñaban unidos en grupo, llegaban a una conclusión. Dice la escritura que ellos escudriñaban cada día las escrituras. Recordemos que ellos solamente se reunían en el día de reposo, el día del Señor, dedicaban un tiempo para Dios, para reunirse, y en el resto de la semana, en su tiempo libre, escudriñaban las escrituras para comprobar si lo que el apóstol Pablo había dicho realmente tenía fundamento bíblico, si realmente tenía un fundamento en los escritos. Los bereanos mostraron interés en querer comprobar si todo lo que escucharon realmente tenía un fundamento. Ellos escudriñaban las escrituras cada día, había constancia, perseverancia en el estudio. Una vez que ellos escudriñaron y comprobaron, Hechos 17:12 dice así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Los de Berea recibieron la palabra, la escudriñaron y creyeron, escucharon la palabra, la investigaron y creyeron. Lo que estaban haciendo los bereanos era el complemento de lo que es conocido como la predicación expositiva, donde el predicador primeramente lee, entiende y explica, y la congregación recibe la palabra, la escudriña y la cree. Hay un complemento para sacar la sana doctrina, para predicar la sana doctrina y para creer la sana doctrina. El expositor lee primeramente, entiende lo que está leyendo y después lo explica a la congregación. Y la congregación se muestra receptiva, atenta al mensaje, le pone sentido a lo que está escuchando. Después investiga todo lo que se habló. Y si es bíblico y tiene un fundamento, lo van a creer, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que los bereanos se aseguraron que lo que están escuchando era palabra de Dios, para que esa fe fuera genuina. Es lo que ellos estaban buscando. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo estaba convencido de lo que él era ante Dios y de lo que él estaba hablando hacia la congregación. Había un convencimiento en su conversión y había un convencimiento en el mensaje que estaba predicando, que estaba plasmando en aquella congregación. Y tanto a los corintios como a los bereanos y a cualquier congregación, él nunca trató de persuadirlos por su sabiduría. Él nunca trató de buscar un reconocimiento. Él trató de que la palabra de Dios llegara realmente directa de los escritos hacia cada corazón, para que la fe de cada oyente no estuviera fundada en la sabiduría de un hombre, sino en el poder de Dios. Solamente así llega la sana doctrina a cada creyente, cuando la verdad sale de los mismos escritos y no solamente son palabras de hombres de humana sabiduría.
La nobleza de los de Berea es digna de seguir, es digna de imitar. En la actualidad, la gran mayoría de los creyentes desconocen los escritos. La Biblia ha pasado a ser la palabra de Dios para muchos como un libro de texto. No le han dado la importancia. Hay realmente un analfabetismo bíblico donde la persona no le interesa las escrituras, se conforma con lo que el predicador dice sin investigar, sin escudriñar, sin indagar. Solamente se cree todo lo que está hablando el predicador. Pero los de Berea nos enseñan que para tener una fe genuina, realmente, tenemos que ir a los escritos. Aún el propio apóstol Pablo, con todo el peso de su apostolado y con toda su experiencia, los bereanos lo pusieron en tela de duda, primeramente para comprobar si lo que él estaba hablando estaba en los escritos. Eso es lo que debe hacer una congregación. Comprobar realmente que todo lo que el predicador habla, el expositor, el maestro, toda aquella persona que toma el púlpito, tiene un respaldo bíblico. Sobre todo en este tiempo donde han surgido miles de herejías, se han multiplicado, y toda por la ignorancia bíblica de las congregaciones, sobre todo cuando el predicador no intuye a la gente, no la motiva a que vaya a la Biblia, solamente toma un texto y lo saca de contexto y la gente se conforma con lo que le den. Pero los de Berea no fueron así. Ellos nos dan un ejemplo de lo que debe ser una congregación, ir directamente a las escrituras. Y el apóstol Pablo nos enseña también lo que debe ser un predicador, predicar con la palabra, abrir los escritos, enseñar a la gente que el Mesías viene desde el Nuevo Testamento, pero viene precedido desde el Antiguo Testamento, desde los escritos antiguos. Predicar a Jesucristo en la actualidad solamente con el Nuevo Testamento posiblemente sea más sencillo, más fácil, pero los apóstoles lo predicaban solamente con el Antiguo Testamento, debido a que el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Enseñar a la gente quién es Jesucristo, cuál iba a ser su misión en la tierra, que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a ascender, pero solamente con los escritos del Antiguo Testamento no era una tarea nada fácil. Los apóstoles lo hicieron y llegaron a persuadir a mucha gente con la escritura. Pero todo esto se debió a que los escritos fueron abiertos, tal como lo dice Lucas 24, cuando Jesucristo mismo les abrió el entendimiento a los apóstoles para que comprendiesen las escrituras y para que se dieran cuenta que tanto Moisés, los salmos y los profetas hablaban de él. Nos damos cuenta que ellos recibieron, los de Berea, la palabra con toda solicitud, prontitud. Eso es una señal de interés, de que le dan una prioridad a la palabra de Dios. Cuando el congregante tiene ese interés de escuchar la palabra, cuando viene con esa disposición de escuchar el consejo de Dios, su mente está concentrada en el mensaje, sus oídos están atentos a la voz de Dios. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que abrir las escrituras, tenemos que esperar realmente que la Biblia sea abierta y sea expuesta conforme a lo que está escrito. Todo mensaje debe ser escudriñado. Todo lo que se predica tiene que tener un respaldo bíblico. Y todo mensaje que llega a nuestros oídos tiene que tener un sustento bíblico para que se pueda considerar palabra de Dios. De lo contrario, es palabra de hombre. Debemos de eliminar de nuestro vocabulario y de nuestra mente argumentos utilizados en la actualidad como Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Si todo eso que la gente dice no tiene sustento bíblico, realmente no es Dios el que está hablando. Recordemos que ese lenguaje ni aún Jesucristo lo utilizó, ni los apóstoles. Cuando Jesucristo se refería a algo que Dios decía, escrito está, o así dicen las escrituras. Ese era el lenguaje bíblico y es el que debe de continuar lo que está escrito. El pueblo de Dios en la actualidad necesita adquirir el conocimiento bíblico, y para adquirirlo necesitamos hacer lo que hacían los de Berea, escuchar y escudriñar las escrituras. Una vez que escuchamos y escudriñamos, aplicarla a nuestra vida, compartirla. Una iglesia sin conocimiento es presa fácil de cualquier engañador.
Una iglesia sin conocimiento es engañada, destruida, manipulada y lucrada, sin importar la cantidad de miembros. Puede haber 2 o 3 miembros, puede haber miles de miembros, pero si no tiene conocimiento, la misma cantidad es engañada, es manipulada. La congregación no se debe de conformar con pláticas motivacionales, pláticas de metafísica como si fuera la palabra de Dios. Tiene que ir a la base bíblica, la que transforma la mente, el corazón, y transforma y renueva a una persona. Es la escritura realmente la que cambia a una persona, es la que nos hace salvos. Si queremos que Dios nos hable, debemos ir a las escrituras. Si queremos saber más de nuestro Salvador, necesitamos indagar paso por paso las escrituras. Jesucristo mismo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La única parte donde se habla de Jesús es en las escrituras. No necesitamos nueva revelación. El canon de la Biblia ha sido cerrada. Lo que Dios tenía que decir ya lo dijo. Dios habló por medio de sus hombres, los profetas, por medio de los apóstoles. La palabra ha sido plasmada en la escritura, en la Biblia, y ahora tenemos la oportunidad de nosotros de leerla individualmente, grupalmente, en la congregación, escuchar sermones por medio del audio, por medio de la predicación. Hay muchas formas en las cuales podemos estar alimentando nuestra alma, pero solamente con base bíblica. Eliminar todo lo que no es bíblico, todo lo que no cambia, transforma, todo lo que no instruye, todo lo que no da una formación debe ser quitado. Los de Berea fueron muy cuidadosos en eso. Escucharon atentamente al apóstol Pablo y después comprobaron día a día, se dieron su tiempo, tuvieron su devocional para abrir los escritos, para llegar a una conclusión, para permitir que Dios realmente llegara a sus vidas y para que fueran a través de las escrituras un conocimiento genuino de lo que es la palabra de Dios. No cabe duda que esos hombres alcanzaron una fe genuina debido a que su fe estuvo fundada en la palabra de Dios. Y hombres como el apóstol Pablo escasean hoy en día, personas que trazan la palabra correctamente, personas que abren las escrituras y solamente hablan de lo que está escrito, sin alterar, sin diluir. Personajes que no buscaban protagonismo, ya que su enfoque, su misión era solamente presentar a Jesucristo, que el mensaje escrito llegara a la vida de cada persona. De esa manera cada miembro tenía la oportunidad de alcanzar la salvación, de conocer a su Salvador y que el plan de salvación llegara a su vida, y de esta manera la misión quedaría concluida, quedaría cumplida, porque el mensaje llegó a la vida de cada persona. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Escudriñemos las escrituras.